Hola amigos de la Sodalidad Iniciática. Vamos a comenzar con nuestra meditación del propósito 15, dado que ya estamos en Géminis, nuestro universo. Por favor, descarguen su propósito. Nos vemos dentro de poco. Hola amigos de la Sodalidad Iniciática y realmente amigos, vamos a estar juntos 36 propósitos. Ya hemos compartido la meditación de 14. Por lo tanto, ahora sí les puedo decir con confianza algo que les insinué en uno de los propósitos. Es la oración con la que empiezo la meditación. Así es que ahora sí, compartámoslo. Ya somos muy, muy amigos. Nada para nosotros, Señor, nada para nosotros. Que todo sea para la gloria de tu santo nombre. Y luego de eso, vamos a recordar la estructura de los propósitos psicológicos. Es muy importante que lo recordemos. Esa estructura nos dice que cada ciclo contiene internamente todos los demás. Patrón universal del pensamiento tradicional, ya lo sabemos. Lo superior se refleja en lo inferior. Así como si cada centro de existencia, cada mundo, a cada edad fuera una semilla que contiene el todo. Espiralando, porque es una espiral, hacia adelante en el tiempo sin romper jamás el lazo con su principio. Ya conocemos que en la tradición hindú esto se conoce como la espiral de la manifestación. Los yugas no solo se suceden en una línea, sino que se encapsulan unos dentro de otros como reflejos sucesivos del Satya Yuga, la Edad de Oro. De ahí que cada nuevo giro del ciclo contenga una nueva posibilidad de retorno a la unidad. Lo mismo podemos intuir de los 4 mundos del árbol sefirótico. La Tzilut se encapsula tanto y dentro de los otros 3 como reflejo sucesivo del infinito. Eso nos contaron, lo meditamos y lo realizamos y lo seguiremos realizando siempre en nuestra vida desde el propósito 13. Así como esta imagen, vamos a visualizar nuestro peregrinaje en la espiral de los 36 propósitos psicológicos. Propósito vinculado a un elemento y a un signo zodiacal. En el propósito 13, Manipura de Muladhara, una cuna de civilización espiritual con el elemento fuego y el signo Aries. El propósito 14, Manipura de Svadhisthana, el misterio de Israel, el signo Tauro. El propósito 15, Manipura de Manipura, nuestro universo, Géminis. El propósito 16, estaremos con Manipura de Anahata, nuestra tierra, Cáncer. El propósito 17, Manipura de Vishuddha, nuestro organismo, Leo. Y el propósito 18, Manipura de Ajna, simbolismo astral, Virgo. Y el elemento que vamos a trabajar, que estamos trabajando ya en estos 6 propósitos, es el elemento fuego. Ahora, ¿por qué es importante considerar el signo zodiacal en que se estudia cada propósito? Porque el tiempo no es el mismo en cada signo. El tiempo de Aries, fuego inicial, regido por Marte, va siempre adelante, el inicio del proyecto. El tiempo de Tauro, regido por Venus, desarrollado con el elemento tierra, es más lento, más pacífico, más reflexivo. El tiempo de Géminis, que acabamos de entrar este 20 de mayo, regido por el elemento aire, es más volátil, más suave. El propósito está escrito en 2 partes, la introducción y luego pues el tema del propósito en nuestro universo. Antes de ir hacia adentro, como es la invitación del maestro, recordemos que en el propósito 14 se nos anunció el tema de estos 3 propósitos psicológicos. Recordemos lo que él nos dijo. Lo hemos ya visto y lo veremos todavía mucho mejor en el curso de los siguientes fascículos, ya sea en el análisis de las cuestiones astronómicas, biológicas, físicas, químicas o en el estudio de no importa qué parte de la ciencia. Solo con la ayuda de esos sistemas antiguos de iniciación nos es posible asir todo el alcance de las lecciones universales. Nuestro amigo de la sodalidad iniciática, que ustedes me han escuchado muchas veces, Víctor Madrid, en su meditación, la última que compartió con un grupo de amigos,
ligaba este anuncio con lo que el maestro plantea al final del gran mensaje 4. Leamos esa partecita. Dios, en su esencia infinita, escapa naturalmente al análisis, pero sus diferentes manifestaciones sí pueden ser analizadas, con el objeto de conducir al espíritu a una mejor comprensión de las cosas divinas, para lo cual se hace necesario enfocarlas a base de una epistemología. Ciencia del saber, epistemología de la vida. Sin embargo, debemos contentarnos por ahora con prolegómenos de realización espiritual. Desde hace algunos años los humanos, y por lo mismo los más positivistas, tienen la impresión muy firme de que las energías que están en juego rebasan en mucho el cuadro de factores económicos o políticos. Ellas se mantienen apegadas a los acontecimientos debido a la evolución de la vida terrestre. Es a la luz de la astronomía, de la geología y de la biología como hay que proseguir las investigaciones para ver esto objetivamente. Víctor decía, es necesario incluir la expresión al final del gran mensaje 4, donde está tratado el tema de la epistemología. Es a la luz de la astronomía, de la geología y de la biología como hay que proseguir las investigaciones. Por lo tanto, astronomía, propósito 18, geología, propósito 15 y biología, propósitos 16 y 17. Si recordamos lo que acabamos de escuchar, las manifestaciones de Dios sí pueden ser analizadas, dice el maestro. Y Víctor continuaba su meditación de esta manera. La vida estaría expresada por los 3 propósitos psicológicos, excluyendo la teogonía, es decir, el propósito 18. El ser que es constituido es Eva mismo y su epistemología. Si la epistemología es la que nos permite realizar el análisis de la vida, y son estas 3 ciencias, entonces nosotros estamos adentrándonos en esa epistemología. El maestro dice epistemología, ciencia del saber. La primera acción del famoso axioma, saber, querer, osar, callar. Etimológicamente, epistemología proviene del griego episteme, que significa conocimiento, saber, ciencia, y logos, que se traduce como discurso, estudio. Entonces, en esencia, epistemología sería el estudio de los fundamentos y métodos del conocimiento científico. Y ocurre que fue este término introducido en el siglo XIX y aclara cuál es el propósito, la intencionalidad que tiene el maestro con estos 3 propósitos psicológicos. Entonces vamos a ingresar al saber, al estudio, al análisis de las manifestaciones de Dios. Vayamos por tanto a la introducción. Como siempre, leemos primero y luego comentamos. Y como siempre recordemos, los comentarios no son ni desde bajo ningún punto de vista el comentario con mayúscula, sino solo un comentario que da esta alma. En la meditación que cada uno de nosotros hace, pues el texto le habla en función de las circunstancias, en función del estado de conciencia que cada uno de nosotros tiene, en función del tiempo en el cual estamos transitando. Empecemos entonces la introducción. Desde los tiempos más remotos, el hombre ha tratado siempre de economizar el trabajo de sus músculos por medio de la invención de la máquina. Pero parece ser que ha tardado mucho tiempo antes de dedicarse a la búsqueda de un aparato capaz de sustituir su cerebro. Las primeras tentativas se orientaron hacia el mecanismo de trabajo intelectual que reclama a veces largas y penosas operaciones, el cálculo. La palabra cálculo viene del término calculus, o piedrecita, y recuerda las fichas o pequeños objetos móviles que servían antiguamente para hacer las más elementales operaciones de aritmética. Uno encuentra entre los pueblos antiguos, griegos, romanos, hebreos, etc., los ábacos, pero no se usan más en nuestros días, salvo en las escuelas de niños, mientras que se les halla corrientemente por todo el Extremo Oriente. Personalmente fuimos sorprendidos por el uso corriente de esos ábacos que uno encuentra en cualquier tienda de comerciante chino o japonés,
Los vendedores se sirven de esos aparaticos con una destreza que causa, perdón, la admiración de todos los visitantes occidentales. Cada una de las bolas que están agrupadas en 5 en cada porción de varilla valen una unidad. Cada una de las agrupadas en 2 representan 5 unidades. El orden decimal va en crecimiento de derecha a izquierda. Lo que sigue del propósito, su amiga cree que es adecuado que veamos el dibujo que ha planteado el maestre y que podamos leer esa partecita, pero nada cambia, no hay comentario. El ábaco chino, Zhuangpan, fue conocido desde la más alta antigüedad. Está constituido de una veintena de varillas fijas sobre un cuadrante, dividido en 2 porciones que dejan de una parte 5 bolas en la parte de abajo y de las otras 2 bolas en la porción de arriba. En nuestra ilustración A está representada la inscripción del número 437 con la ayuda de bolas que uno acerca al travesaño longitudinal. La inscripción del 7 se efectúa desplazando una bola con valor de 5 y otras 2 con valor de 1. En B se ha agregado 452, añadiéndose las bolas correspondientes al orden de las centenas. Se ha agregado una bola que vale 5 y se ha retirado una bola que vale 1. En C se ha agregado 533 de una manera semejante. Pero el total no es fácil de leer, ya que hay 2 bolas que valen 5 sobre cada uno de los triángulos superiores. Basta entonces hacerlo desaparecer, agregando cada vez una unidad de orden superior, como en nuestra ilustración D, para obtener el total de 1422. Y efectivamente, el maestre, cuando dice que el ábaco es utilizado solamente por los niños, así mismo es. Y actualmente se utiliza un instrumentito que se llama tabla posicional y que tiene colores, como he ubicado en este gráfico B, empezando siempre por la derecha: unidades, azul, decenas, rojo, centenas, verde, y en morado los millares. Entonces el niño aprende, la niña aprende a ubicar las posiciones, y de esto ya no es solo la memoria, sino el análisis también lo que va actuando. Así es que la solución, si ustedes recuerdan esa enseñanza, pues realmente es pronta, no es difícil por esa combinación que se hace del ábaco en la tabla posicional. Vamos con la lectura. Entre los aparatos que han permitido simplificar la multiplicación, citemos ante todo los bastones de Neper, que constituyen una especie de tabla de Pitágoras a columnas móviles, en las cuales los resultados son inscritos en las casillas cortadas en 2 por una diagonal. Ese sistema ha sido perfeccionado por varios inventores. La idea más ingeniosa es la de las reglitas de Granalia, que en 1885 rindió el resultado de la multiplicación más o menos automática, disponiendo lado a lado de 2 bandas que reemplazan las columnas de la tabla pitagórica y que conducen por anchos triángulos negros a una cifra cada vez bien determinada de la banda vecina. Pero por ingeniosos que sean esos instrumentos de cálculo, estos no suprimen enteramente la intervención del cerebro humano y no ameritan pues el nombre de máquina de calcular. Es al genio de Blaise Pascal que se debe la primera máquina de calcular que merezca ese nombre. Como se sabe, él lo había construido para ayudar a su padre, Etienne Pascal, que era entonces intendente en Rouen. Él tenía 19 años y fue en 1642 que la concibió, pero necesitó 10 años de trabajo para realizarla. Ella contiene en el fondo la mayoría de los elementos de una sumadora moderna: el cifrador, el reportador, la mirilla con abertura y la inscripción circular. Muchos otros inventores ensayaron perfeccionar con más o menos éxito la máquina de Pascal. Es así como el veneciano Polleni, no conociendo la máquina de Pascal, más que de oídas, construyó una máquina de sumar en 1709. Más tarde, cuando se dio cuenta de la inferioridad de su realización, la rompió con sus propias manos.
Si de la sumadora se pasa a las primeras máquinas de multiplicar, uno ve que son máquinas de sumas repetidas. La primera en fecha es la que Leibniz imaginó en 1671. Hizo construir dos modelos, lo cual le tomó mucho tiempo y mucho dinero, pero la habilidad de los mecánicos de la época no le permitió obtener un resultado satisfactorio. Y el único de sus modelos que se ha conservado no es más que una curiosidad científica. Es el caballero Thomas de Colmar quien realiza el primer aparato verdaderamente utilizable, 1820. De todas maneras, es preciso citar aquí a Leon Boole, quien en 1889 imaginó, realizó y presentó un aparato que utiliza un principio enteramente nuevo, la máquina de multiplicación directa. Su dispositivo, la placa calculadora, es la materialización de una tabla de Pitágoras. Desde la edad de 11 años, Leon Boole, precoz inventor como Pascal, construía ya aparatitos destinados a simplificar los cálculos. Y la pregunta surge, a propósito de que el maestro nos introduce en esta historia de la invención de máquinas de calcular. ¿A dónde nos lleva? ¿Cuál es el verdadero sentido de esta historia sobre las primeras máquinas de calcular? A simple vista parece un simple repaso histórico de inventores y sus aparatos, pero si profundizamos un poco, el texto tiene varias capas de significado. Si las miramos simbólicamente o desde una perspectiva de evolución espiritual o cultural, nosotros podríamos considerar que nos muestra la invención como símbolo del despertar de la inteligencia humana encarnada. El relato de Pascal, Leibniz, Boole y otros puede leerse como una alegoría del esfuerzo humano por encarnar el pensamiento abstracto en formas concretas, por llevar la razón al mundo material. No se trata solo de sumar y multiplicar, sino de crear instrumentos que liberen la mente para ocuparse de lo más alto, dejando que las máquinas hagan lo mecánico. Así, la máquina de calcular se convertiría en un puente entre lo espiritual y lo técnico, entre el pensamiento puro y su aplicación práctica. Miremos algunos elementos adicionales. Pascal tenía 19 años cuando concibió su máquina, pero tardó 10 años en realizarla. ¿Esto qué simboliza? Tal vez nos habla de cómo una idea luminosa, una inspiración necesita tiempo, paciencia y maduración para tomar forma en el mundo físico. ¿Cuánto nos dice a nosotros de que nuestro arte sagrado como la alquimia, nuestro caminar por los propósitos psicológicos, realmente requieren de ello? Tiempo, perseverancia, maduración. El veneciano Poleni destruye su propia máquina al ver que no era digna. Esto puede leerse tal vez como un gesto de humildad o como símbolo del alma que reconoce su error y no quiere perpetuarlo. También puede reflejar la frustración de quien busca sin guía interior clara. El hecho de que Pascal y Boole inventaran desde jóvenes puede interpretarse simbólicamente como la fuerza de nuestra alma cuando aún no ha sido endurecida por la costumbre. El niño es símbolo de pureza, de asombro y de genio natural. Estas historias podrían estar diciéndonos, vuelve a ese estado interior de claridad donde lo esencial se ve con sencillez. Cuando el texto nos dice que las primeras máquinas hacían cálculos de multiplicación y que no eran más que sumadoras repetidas, nos habla, es cierto, de ese esfuerzo humano de automatizar lo que antes exigía atención plena, el esfuerzo, el tiempo, pero también nos puede llevar a una meditación. Nos podríamos preguntar cuál es la diferencia entre repetir y comprender. Esto toca un tema profundo y nos involucra a nosotros en nuestro trabajo, en los propósitos psicológicos. ¿Acaso nosotros no podemos ver todos los días en nuestra cotidianidad también una parte automática, mecánica, que repite sin entender o sin querer entender? Y otra parte que busca trascender ese automatismo para alcanzar el sentido de la vida.
Veamos algo más. La máquina de Bole, que materializa la tabla de Pitágoras, no es un simple aparato. Es una imagen que nos lleva a Pitágoras, símbolo del orden cósmico, de la armonía de los números, de la estructura invisible del universo. Convertir esa tabla en una máquina es como decir, la sabiduría cósmica puede vestirse de materia, puede ser tocada, usada, compartida, analizada, así como en la alquimia. Se busca fijar el espíritu en la materia. Aquí se trata de fijar el número en engranajes y ruedas. Continuemos con la lectura del propósito. De esa idea de simplificación de cálculos, llegamos a la respuesta que da a los numerosos alumnos que nos han pedido durante nuestros cursos nuestra manera de hacer esas operaciones que consisten en una multiplicación sin productos parciales. He aquí el principio. Cada punto representa una cifra y nos da, lo podemos ver en el propósito psicológico, podemos mirarlo, y dice que la multiplicación de dos números de dos cifras, 83 por 47, es igual a 3901. Para multiplicar dos números no poseedores de la misma cantidad de cifras, tomar la marcha a seguir del más fuerte y completar el otro con dos ceros. Entonces, 3412 por 224 se coloca así. 3412 por 0224. Lo que hace el maestre es pasar del relato histórico a una aplicación práctica, pero que nos va a llevar a un conocimiento iniciático, enseñando un método que él le llama método simplificado de multiplicación, un método que evita los pasos intermedios tradicionales como los productos parciales de la multiplicación, como se enseña en la escuela. Nos dice, recordemos un poquito aquello de multiplicación sin productos parciales que nos está planteando. En la práctica lo que nos plantea es un trabajo de pensamiento integral. Y eso es lo que se anhela tener con el estudio de los propósitos psicológicos. Ya no ver, no detenernos en las partes, no quedarnos atrapados en un maestro, en una tradición, sino que ir caminando. Entonces, la multiplicación sin productos parciales implicaría una visión más holística, directa, sintética. Ya no se fragmenta el número en pasos pequeños como la educación tradicional, sino que se abraza el todo de un solo movimiento mental. Eso es lo que quiere el maestro. Esto puede ser un llamado a un cambio en nuestra conciencia, pasar de lo analítico a lo sintético, de lo lineal a lo global, del pensamiento que divide al que une, al que encuentra las partes que son similares, las bases comunes. El método de colocar ceros y alinear cifras es como que si nos transmitiera una imagen del equilibrio. Cuando el maestro dice que si los números no tienen la misma cantidad de cifras, se completa el más débil con ceros y se sigue la marcha del más fuerte. Podríamos leerlo así simbólicamente. En toda relación entre fuerzas desiguales, ya sean personas, ideas, capacidades, el más débil necesita ser sostenido, completado, para que la armonía funcione. Esos ceros que no tienen valor por sí solos, pero que permiten que el orden sea posible. Esto recuerda mucho a ciertas nociones místicas, lo vacío como condición para lo lleno, el silencio como base del verbo, el no ser que da lugar al ser. Y vean ustedes también que la multiplicación nosotros podríamos verlo como símbolo de creación. Él nos dice que multiplicar no es solo repetir, por lo tanto es engendrar algo nuevo, más grande, a partir de dos realidades que se encuentran. Así como en el acto creador se unen cielo y tierra, masculino y femenino, materia y espíritu, también aquí se unen cifras para crear un nuevo número que antes no existía. El maestro propone un método para multiplicar sin productos parciales, más directo y sintético. Veamos,
porque el asunto es realizar. Entonces veamos primero el ejemplo que él nos da. Ejemplo, el ejemplo 2, 3.412 por 224. El maestro dice que si no tienen la misma cantidad de cifras, se completan con ceros. Por lo tanto, 3.412 por 0,224. Esto indica que se sigue un principio: alinear las cifras como si fueran de igual longitud, para aplicar un patrón como el anterior, pero extendido. Por lo tanto, si 3.412 tiene 4 cifras y 224 tiene 3, se agrega un 0 al inicio para que también tenga 4 cifras. 0, 2, 2, 4. Resolvamos paso a paso con el mismo método extendido. El paso 1, nomenclatura. Descomponemos los números en cifras individuales. 3.412, vamos a tener unidad 2, decena 1, centena 4, unidad de 1.003. El 0,224 tenemos unidad 4, decena 2, centena 2, unidad de 1.000. Los alineamos así, creando un pequeñito modelo. ABCD 3, 4, 1, 2 por EFGH 0, 2, 2, 4. Y vamos a calcular cada diagonal del producto, de derecha a izquierda, como en el método hindú, asiático y la matemática védica. Cada resultado parcial será una posición del resultado de menor a mayor orden. Paso 2. D por H igual 2 por 4 igual 8. Es la unidad final del producto. La anotamos a la derecha. S8. ¿Qué hemos hecho? Multiplico las unidades de los dos números. Paso 2. C por H más D por G igual 1 por 4 más 2 por 2 igual 4 más 4 igual 8. No hay retención, así que queda 8. Y ese 8 pasa a mi derecha. Multiplico de manera cruzada decena con unidad. Ese es el proceso. Luego, el paso 4. B por H más C por G más D por F, que sería igual a 4 por 4 más 1 por 2 más 2 por 2 igual 16, más 2 más 4 igual 22. Retengo el 2 que se queda en la izquierda y el otro 2 pasa a mi derecha. ¿Qué he hecho yo? Multiplico de la manera cruzada la centena con la unidad, la intermedia, decena con decena. Paso 5. A por H más B por G más C por F más D por E igual 3 por 4 más 4 por 2 más 1 por 2 más 2 por 0 igual 12 más 8 más 2 más 0 igual 22. Entonces, retengo 2, sumo 2, de la retención, que sería igual 24. Entonces, de este número 24 retengo 2 y el 4 le paso a mi derecha. ¿Qué proceso he hecho? Multiplico de manera cruzada la unidad de 1000 con la unidad, de manera cruzada la centena con la decena. Vayamos al paso 6. A por G más B por F más C por E igual 3 por 2 más 4 por 2 más 1 por 0 igual 6 más 8 más 0 igual 14. Más 2 de la retención anterior sería 16. Retengo el 1 y el 6 le paso a mi derecha. La unidad de 1000 por la decena y la centena por la centena es el proceso que he seguido. El paso 7. A por F más B por E igual 3 por 2 más 4 por 0 igual 6 más 0 igual 6 más 1 de la retención igual 7, que paso directamente a la derecha. ¿Cuál ha sido el proceso? Multiplico la unidad de 1000 por la centena. El paso 8. A por E es igual a 3 por 0 igual 0. Paso a mi derecha ese 0. ¿Cuál ha sido el proceso? Multiplico la unidad de 1000
por la unidad de 1000. Elaboro un cuadrito con todos los números que coloqué a mi derecha y obtengo un resultado de posiciones de izquierda a derecha. El paso 7, 0. El paso 6, 7. El paso 5, 6. El paso 4, 4. El paso 3, 2. El paso 2, 8. Y el paso 1, 8. Concatenando tengo 0, 7, 6, 4, 2, 8, 8. El resultado, 764,288. Veamos qué es lo que nos enseña este método. Este método posibilita realmente convertir el cálculo en una forma de contemplar relaciones, no solo en sumar repeticiones. La mente que aprende de esta manera ya no piensa en fragmento, sino en totalidades organizadas. Desde lo simbólico y lo filosófico, lo interesante es cómo el texto va de la historia del pensamiento encarnado, las máquinas, a la interiorización del cálculo en la mente del alumno, como si nos dijera, así como el ser humano creó máquinas para calcular, tú también puedes desarrollar dentro de ti una inteligencia ordenada, que ve claro, que actúa sin dispersión. Y sí, realmente que... Pero les cuento un chismecito que no es iniciático. Mi última experiencia laboral, 14 años, fue maestra de escuela. Y por eso es que pude hacerlo. Pero también yo les digo sinceramente, lo que dice la neurociencia actualmente es que como tenemos dos partes en el cerebro, una que analiza, que compara, que sintetiza, y otra que repite y que le llaman memoria procesal. Las dos son necesarias y los neurocientíficos están clamando que los maestros, las maestras, enseñen las tablas de multiplicar de memoria, como se hacía antes, porque se desarrolla este centro que está más o menos por aquí, que es la memoria procesal. Y ellos dan un ejemplo. Cuando uno aprende a manejar, maneja al inicio difícil, luego lo hace con mucha solvencia, digamos, ¿no? Son cuestiones extrañas que provocan los accidentes, pero de ahí uno tiene ya grabado qué es primero, qué es segundo, qué es tercero, ya no lo tiene que pensar, porque pensar obviamente retiene nuestra atención, nuestra concentración. Y ellos dicen que cuando uno escribe un texto, por eso no es adecuado estar con el celular. Claro, para escribir un mensaje, para contestar un mensaje, uno ya no utiliza la memoria procesal, utiliza la memoria analítica. Y entonces ahí se producen los accidentes, porque entonces se distrae. Bueno, volvamos al propósito. En fin, para terminar esta recreación matemática, aún nos permitiremos recordar aquello que hemos expuesto tan a menudo. Hay 9 cifras más un cero. Cero viene del árabe sir, vacío, que es la traducción del sánscrito sunya. La historia no ha conservado el nombre del hindú que inventó el cero, del cual los geómetras árabes se apoderaron, pero uno no puede atestiguar tampoco si los mayas y otras civilizaciones antiguas no lo poseían anteriormente. Él representa en la ciencia numeral el espacio vacío que sirve de matriz a todos los números. El término es empleado por primera vez en el tratado hindú Surya Siddhanta. Este fragmento nos lleva a considerar lo que nosotros hemos hecho desde un inicio, el número en una visión simbólica, filosófica y espiritual. El cero es aquí mucho más que un dígito. Es una matriz cósmica, una noción metafísica que une tradiciones antiguas en torno a la comprensión del vacío. Y nosotros hemos estado aproximándonos a aquello del vacío desde el propósito 13. Vamos a ver un poquito sobre este conocimiento. El término sánscrito sunya significa vacío, ausencia, nada. Ya lo vimos en el propósito 13. Pero no se trata de un vacío negativo, sino de un vacío fértil, una matriz primordial.
En el contexto del pensamiento hindú y budista, sunyata es la vacuidad del mundo fenoménico, la condición esencial para que pueda emerger cualquier forma. Desde esta perspectiva, el cero no es la nada, sino el potencial de todo. Así como el útero es vacío para engendrar, el cero es espacio para que los números existan. Estamos viendo en el cuadro correspondencias tradicionales del cero. En el hinduismo, Sunya, vacuidad como base del universo. En el budismo Mahayana, Sunyata, vacuidad que libera de ilusiones. En el Islam y los matemáticos árabes, Sir, el vacío, tomado del sánscrito. Los mayas usaron el cero en forma de concha, símbolo del origen. Y en la cábala hebrea, el Ein Sof, lo ilimitado, antes de toda manifestación. En el cristianismo místico, el Padre como abismo de silencio, origen sin forma. El cero y la unidad es como una danza entre lo visible y lo invisible. El cero, podríamos decir, es no ser. El uno es ser. Juntos constituyen la estructura dual del universo. Manifestación y no manifestación. Lo que llamamos creación o mejor emanación, como enseña el maestre, sucede justo en la frontera entre cero y uno. Así, uno surge del cero como la chispa que brota del vacío. El número 10 representa simbólicamente el regreso. Uno ser, junto al cero vacío, la totalidad. Esto ya está implícito en el Surya Siddhanta, tratado astronómico y espiritual. Los números, nos dicen ahí, no son solo cantidades, sino emanaciones del orden cósmico. También podríamos decir que el cero es una matriz sagrada, es la matriz sagrada, la matriz divina, la que la Shekinah es en la Cábala o la Shakti en el Tantra, el cáliz que no contiene nada, pero lo puede contener todo. El espacio interior del alma cuando está en silencio, como copa vacía. Bueno, volvamos al propósito. El 9 es, pues, muy importante, puesto que él cierra el ciclo inicial de las cifras y es preciso recordar siempre que él es total de dos cifras inmediatamente opuestas en la sucesión de los números. Así él vale 1 más 8, 2 más 7, 3 más 6, 4 más 5, 5 más 4, 6 más 3, 7 más 2, 8 más 1. Es por eso por lo que la multiplicación por 9 es tan fácil, siendo cada vez el producto de la cifra inmediatamente inferior al multiplicador más el complemento para sumar 9. 2 veces 9 igual a 1 más 8 igual 18. 3 veces 9, 2 más 7 igual 27. 4 veces 9, 3 más 6 igual 36. 5 veces 9, 4 más 5, 45. 6 veces 9, 5 más 4 igual 54. 7 veces 9, 6 más 3 igual 63. 8 veces 9, 7 más 2 igual 72. Y 9 veces 9, 8 más 1 igual 81. El maestro ahora ingresa a la mística del número 9, que ya hemos dicho algo, no solo como cifra, sino como síntesis y llave del ciclo numérico. Vamos a desglosarlo en sus dimensiones matemáticas y simbólicas. Utilicemos esa sucesión de los números para poder analizar y profundizar lo que nos está señalando, enseñando el maestro. Hay que recordar, hay 10 cifras fundamentales en el sistema decimal. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. El 9 es la última. Antes de regresar al 10, que ya es una combinación de 1 y 0, es decir, el regreso al comienzo, con nueva dignidad. En este sentido, el 9 es como la última vuelta de la espiral, la corona de la serie, antes de dar un nuevo giro. El texto nos muestra que si tomamos dos cifras opuestas en la serie del 1 al 8, sus sumas siempre dan 9. Esto revela que el 9 es como una síntesis de la dualidad, una plenitud alcanzada por el equilibrio de contrarios. Por lo tanto, en términos simbólicos, nosotros podríamos ver que el 9
representa el número justo antes de la transfiguración, de la nueva entrada al nuevo ciclo, el 10. Así como el 3 es Trinidad, el 9 es Trinidad al cuadrado. 3 por 3, una perfección ampliada. El truco para multiplicar por 9, el texto alude al método rápido para multiplicar por 9, que se basa en observar que el primer dígito del resultado es uno menos que el multiplicador, y que el segundo dígito es el complemento para sumar 9. En numerología sagrada, el 9 representa el número del iniciado, del que ha recorrido el ciclo completo y ahora se prepara para renacer. En el cristianismo hay 9 coros angélicos. En el Islam, el 9 representa la totalidad de la existencia terrestre antes del retorno al uno. En el hinduismo hay 9 formas de devoción. En muchas tradiciones chamánicas, el 9 es el número de los mundos o niveles del cosmos. Vean ustedes la profundidad de la simbología del 9. Pero todo esto que señala el maestro, nos recuerda la enseñanza de nuestro querido amigo René Guénon. Un punto central en su pensamiento es la degradación del conocimiento tradicional. Siempre insiste en ello, que pasa de ser una ciencia sagrada a una ciencia profana, desligada de su origen metafísico. Para Guénon, las matemáticas tradicionales, como las practicaban los egipcios, los hindúes, los mayas, los pitagóricos, los griegos, incluso pues los sabios árabes, y como hemos visto en la tradición hebrea, la cábala, no eran simplemente operaciones abstractas, sino una vía de conocimiento del orden universal. Y es eso el tema de este propósito. Por eso el maestro parece ser que en su introducción nos hace ingresar a ese mundo de la sacralidad del número. En la obra de René Guénon, que nosotros podemos encontrar todas estas ideas, se llama El reino de la cantidad y los signos de los tiempos. Por ejemplo, él expone lo siguiente: la cantidad ha usurpado el lugar de la calidad. Y él considera que lo sutil, lo simbólico, lo espiritual ha sido relegado, y en su lugar se ha puesto una visión mecánica, literal y exterior. Para él, ¿qué era una matemática sagrada? Que no nos dice que para las civilizaciones tradicionales el número simbolizaba muchísimas cosas. Veámoslo. El número no era una cantidad, sino una esencia, un arquetipo. Las operaciones no eran ejercicios de cálculo, sino modelos de generación cósmica. El 0, el 1, el 3, el 4, etcétera, eran estructuras del ser, no simples cifras. Por ejemplo, el 1 simboliza la unidad primordial de la cual todo emana. El 2 es la dualidad manifestada, cielo, tierra, espíritu, materia. El 3 es el principio mediador, equilibrante, alma, logos, hijo. El 4 representa el mundo manifestado en sus 4 direcciones. El 9, como ya dijimos, es la plenitud del ciclo. De la sabiduría al utilitarismo, dice Guénon, pues él ve con claridad que lo que antiguamente era iniciación y contemplación se ha convertido en cálculo utilitario. La matemática moderna se ocupa de lo que se puede contar, no de lo que da sentido. Lo simbólico ha sido borrado, como si fuera superstición o poesía. Guénon nos invita a restituir a los números a su dignidad de símbolos. Esto no significa dejar las matemáticas, sino mirarlas con otros ojos. Debemos recordar que el maestro y Guénon nos dan una imagen del 9 como el hijo que retorna al 1, dando lugar al 10 como plenitud del ciclo. 1 más 9 igual 10. Esta visión está profundamente enraizada en la simbólica tradicional. Miren ustedes que si nosotros pensáramos como Guénon, podríamos decir que él diría que las máquinas de calcular, como las de Pascal,
no son malas en sí, pero que simbolizan un momento en que la inteligencia humana se vuelve hacia lo exterior, lo cuantificable, lo mecánico, y olvida el conocimiento interno, el intelecto puro, el buddhi. Pero insistamos, no está diciendo que no hagamos matemáticas. En la lucha por la vida hay que hacerlo, pero nosotros en nuestro proceso podemos ver al número como sagrado. Ya lo hemos visto en el propósito 14 y ha sido maravilloso. Hay algo también que el maestre Guénon, en su libro, que sería importantísimo que ustedes lo lean, es una maravilla. El 9 como reflejo del todo. Y nos dice además que el 9, si es que le leemos con más atención al maestre, pues es una propiedad mágica. Cualquier número multiplicado por 9 y luego reducido a una sola cifra, que los cabalistas llaman reducción teosófica o suma teosófica, siempre va a dar 9, como nos demuestra el maestre. Esto lo convierte en una cifra de totalidad, un espejo donde todo retorna a su fuente, como nosotros anhelamos. Continuemos con nuestra lectura del propósito psicológico. Se comprenderá fácilmente todo el alcance que puede tener para el que quiere inclinarse sobre el misterio de los números, pero nuestra meta no se encuentra ahí por el momento, sino que vamos a hablar de cifras, pero en un orden de grandeza mucho más impresionante, con un rápido examen que nos proponemos ofrecer a todos los que se interesan en la astronomía. En la Plaza Roja de Moscú, la tienda universal del Estado en Rusia, que según se dice es el más grande negocio del mundo, donde se atienden algo así como 130,000 personas cada día. Allí se vende de todo, desde los gabanes de Marta Sevilina, que valen $30,000, y otros artículos de gran lujo, hasta hojitas al detalle y por pieza y otros materiales de precio insignificante. La caja registradora, máquina de calcular automática, no está todavía en uso, sino que hace las cuentas únicamente con el ábaco primitivo. Observemos cómo cierra la introducción el maestre, pero nosotros sí estamos interesados en el misterio de los números, cómo nos hablan, qué nos dicen. Bueno, firma esta introducción S.R. de la Ferrier como presidente de la Agrupación Mundial de Cosmobiología, miembro de la Sociedad Astronómica de Francia. Y empieza el tema, nuestro universo. El gran astrónomo inglés William Herschel ha emitido en 1785, siendo el primero, la hipótesis confirmada después por todas las observaciones de que el conjunto de las estrellas que rodean el sistema solar y que dibujan para nosotros la Vía Láctea constituían una nebulosa espiral análoga a esas condensaciones lejanas con formas características que la exploración del cielo nos ha revelado por millares y que representan tantos mundos autónomos, de dimensiones comparables a las de nuestra galaxia. Se sabe que la forma general de la galaxia recuerda a la de un lente biconvexo, más espeso al centro que sobre los bordes. Las estimaciones han sido siempre bastante inciertas. Para Herschel, el diámetro más grande no traspasaría de 6,000 años luz. El americano Shapley en 1918 le atribuía 260,000. En cuanto al sabio canadiense Plaskett, en 1935 atribuía más modestamente 100,000 años luz para el diámetro y 16,000 para el espesor. Nuestro Sol formaría parte del anillo principal a unos 32,000 años luz del eje y efectuaría una rotación completa en 225 millones de años. Las evaluaciones dadas por los astrónomos han variado grandemente, pero no lo han hecho al azar. Después de haber estado durante mucho tiempo en crecimiento, las dimensiones atribuidas a la galaxia sufrieron una disminución y nada puede darnos la certeza de que nuevos elementos no vengan todavía a hacer variar las cifras aceptadas actualmente. La amplitud y la regularidad de ese movimiento hacen presumir que no sea debido a un simple azar. Él procede en efecto de una doble causa. En primer lugar, a medida que se descubrían las condensaciones más lejanas, uno tendía a agregarlas al dominio de la galaxia, pero los estudios ulteriores llevaron
a pensar que son realmente independientes. En segundo lugar, la existencia de más y más probable de nubes cósmicas absorbente entre las estrellas nos ha conducido a revisar, rebajando las evaluaciones de las distancias estelares. Esas son las etapas de esa doble evolución que Luis, profesor de la Facultad de Ciencias de Marsella, expuso muy claramente en un artículo, ¿Qué sabemos de nuestra galaxia? 1937. La representación que nosotros nos damos de nuestro universo estelar procede, uno puede afirmarlo, de la intuición genial del gran William Herschel, después de haber estudiado largamente la Vía Láctea, esa larga cinta que rodea nuestro globo. Herschel, instalado en la cima de su gran telescopio en Slough, llevó sus ojos más allá y descubrió que el espacio contenía millares de condensaciones, todas semejantes, cada una formada de filamentos nebulosos, reductibles ellos mismos en un hormiguero de estrellas y enrollados en torno de un eje común. Ese aspecto está particularmente señalado en las nebulosas espirales más cercanas a nosotros, que son por ello las más visibles, entre otras las de Andrómeda, de los Canes de Caza y de la Osa Mayor, que hoy sabemos separadas de nosotros por 900.000, 1.100.000 y 1.600.000 años luz. Así, Herschel tuvo la intuición de que nuestra galaxia era también una de esas nebulosas espirales vista desde el interior y que la Vía Láctea no era más que la proyección sobre la bóveda ficticia del firmamento de su principal filamento nebuloso. Desde entonces, todas las observaciones han confirmado la justeza de esa hipótesis. En particular, la analogía se convierte cada día en más evidente entre nuestra galaxia y la espléndida nebulosa de Andrómeda, que conocemos de mejor en mejor gracias a los grandes telescopios americanos. Si existen astrónomos en ese mundo lejano, es probable que las fotografías que ellos obtienen de nosotros asemejen un poco más grande a aquellos que nosotros extraemos de ellos. Por otra parte, Hubble ha mostrado que como la galaxia, la nebulosa de Andrómeda, contiene estrellas pertenecientes a los tipos definidos por la clasificación de Harvard, los nubarrones estelares, las nebulosas brillantes y sombrías, las cefeidas, las estrellas gigantes y supergigantes, las novas, y que en fin su circuito está bordeado por cúmulos globulares. Para establecer un plano en relieve de la galaxia, bastaría evidentemente medir las distancias de cada uno de los astros que la constituyen, puesto que la dirección de esos astros está definida muy exactamente por sus coordenadas astronómicas. Es útil, sin duda, recordar muy rápidamente los métodos que pueden ser puestos en acción para esa evaluación. Primero, la medida geométrica de los paralajes, perfectamente segura en su principio, consiste en apuntar la posición de la estrella de las dos extremidades de la órbita terrestre. Para ella, no da resultados sino para las estrellas más cercanas, menos distantes de 20 años luz. Tiene al menos la ventaja de suministrar señales y permitir la verificación de otros métodos. Segundo, el método de W. S. Adams reposa en la comparación de las intensidades de ciertos rayos espectrales. De esa comparación se deduce la gradación absoluta de la estrella, es decir, lo que ella parece tener. Si ella fuese colocada a una distancia tomada por unidad, de la relación entre ese tamaño absoluto y el tamaño real, medida efectivamente según su resplandor, uno deduce simplemente la distancia del astro, admitiendo que los centelleos varían en razón inversa del cuadrado de las distancias. Ese método excelente ha sido aplicado a más de 3.000 estrellas, varias de las cuales muy lejanas, y se admite que los errores cometidos no traspasan más del 20%. La observación de las estrellas variables cefeidas ha permitido a Miss Leavitt y a Hertzsprung religar el periodo pulsatorio de cada una de esas estrellas a su tamaño absoluto, que comparado como hace un momento a su tamaño real determina su distancia. Pero allí aún se utiliza la ley de la inversión cuadrada de las distancias, que presupone la ausencia de todo medio absorbente interestelar. Este método ha podido ser aplicado con éxito a los agrupamientos estelares más lejanos, por ejemplo, al pequeño nubarrón de Magallanes, por la cual ha dado 60.000 años luz, y a diversos cúmulos globulares,
a los que se ha visto atribuir valores comprendidos entre 20.000 y 220.000 años luz. A medida que esos métodos se desarrollaban, dando números de más en más elevados, uno se había visto obligado a alejar los límites de la galaxia. El movimiento de reacción se inició hacia 1920 para acelerarse a partir de 1930. La atención comenzó entonces a dirigirse sobre la existencia posible, que se convirtió de más en más probable, de una nube interestelar que absorbe la luz que nos llega de otros astros. Si esa absorción existe, debe modificar profundamente la relación admitida entre los tamaños absolutos, los tamaños reales y las distancias, y disminuir los valores obtenidos por este último factor para los dos últimos aquí enumerados. Todo consiste en saber, pues, si ese medio absorbente existe o no. Desde largo tiempo se conocía la existencia de nebulosas galácticas, unas luminosas, otras oscuras y opacas, que prueban la existencia de materias difusas en regiones muy limitadas del firmamento. La más grande y la mejor estudiada es la que cubre casi en la totalidad la bella constelación de Orión. Pero fuera de esas nebulosidades visibles, debe existir en todos los espacios una materia extremadamente difusa. Ya en 1923, el astrónomo canadiense J. S. Plaskett había advertido que las rayas oscuras del calcio y del sodio de un cierto número de estrellas no eran desplazadas por el efecto Doppler-Fizeau, lo cual probaba que eran debidas a la absorción por una nube cósmica que no seguía a la estrella en su movimiento. Ese medio absorbente era, pues, otra cosa diferente a una atmósfera atada a la estrella y que viajara con ella. Mucho más demostrativas todavía son las observaciones de Otto Struve sobre la constelación de Perseo, ese magnífico conjunto estelar, uno de los más brillantes del firmamento. Se compone en realidad de dos grupos que la perspectiva superpone en la misma región del cielo. El primero formado por las estrellas más brillantes y a una distancia de nuestro globo que uno puede evaluar en una medida de 1000 años luz. Las estrellas del segundo grupo son quizás 10 veces más lejanas y por esa razón nos parecen menos luminosas. Ahora bien, comparando las rayas oscuras del calcio en esos dos grupos, Struve ha constatado que estaban mucho más marcadas en el segundo que en el primero, lo cual no puede explicarse sino por la presencia de una nube invisible pero absorbente, con vapores de calcio en el espacio que separa esos dos grupos estelares, y si el calcio solo es puesto en evidencia, eso no prueba que él exista solo, sino que obedece a razones que han sido ya explicadas por el físico hindú Meghnad Saha. Esas observaciones continuadas y generalizadas por Trumpler, Van de Kamp, Stebbins, etc., han establecido con una probabilidad vecina a la certeza la existencia de una atmósfera galáctica, extraordinariamente diluida, suficiente para absorber no solamente algunas radiaciones separadas, sino el conjunto de la compleja radiación que nos llega de las estrellas. La presión de esa atmósfera galáctica debe ser muy inferior a la de los mejores vacíos que uno sepa realizar. Daremos una idea diciendo que el interior de la nebulosa de Orión es seguramente inferior a 1 o 2 100 millonésimas de milímetros. Debe ser aún varias centenas y quizás millares de veces más débil en el espacio general interestelar, lo cual no impide que la inmensidad del camino recorrido por la luz compense el enrarecimiento y que la absorción no debe ser considerada como despreciable. El principio es admitido, pues, por la mayoría de los astrónomos, pero las opiniones son divergentes acerca del tamaño de esa absorción y acerca de la reducción correlativa de las evaluaciones de la distancia. Por otra parte, es probable que el medio absorbente no esté repartido uniformemente en la galaxia y esa dificultad viene a complicar aún el problema. Si existe en el cielo una formación curiosa, es la de los cúmulos globulares. Uno señala bajo ese nombre las aglomeraciones de estrellas apretadas en un pequeño rincón del cielo, de 1 minuto o de un semigrado de apertura, y cuyo conjunto es tanto más denso que uno apunta hacia una región más cercana del centro común.
Las admirables fotografías publicadas por el Observatorio del Monte Wilson aparecen como un enjambre de abejas al momento de su migración. El número de estrellas comprendido en cada cúmulo varía entre algunos millares y varias centenas de miles, para el grueso montón de Hércules, el más importante de todos. Se puede admitir que el cúmulo medio cuenta 40.000 estrellas y que sus dimensiones son vecinas a 400 años luz. De ello resulta que las estrellas de los cúmulos son de 5 a 600 veces más apretadas que en la región de la galaxia que nosotros habitábamos. Y además las estrellas que las constituyen son en general más gruesas, de tal manera que si existen habitantes en esos subuniversos globulares, ellos deben contemplar un firmamento de una sorprendente belleza. Esas formaciones son en suma bastante raras en el cielo. Se cuenta menos de una centena, distribuidas no rigurosamente en el plano galáctico, que es el plano de simetría de nuestra nebulosa, pero de una parte y de otra en la vecindad de ese plano. Uno reencuentra aglomeraciones semejantes sobre el reborde de la nebulosa de Andrómeda y de varias otras nebulosas espirales, lo cual prueba que se trata ahí de una formación muy general. Hemos visto hace un momento que la distancia de los cúmulos medida por el método de las cefeidas varía aparentemente en largos límites. De ahí resultaría que esas formaciones son repartidas sobre un orbe muy alargado. Desde entonces, las modificaciones efectuadas por Stevens, teniendo en cuenta la absorción de la luz, han conducido a atribuir a los cúmulos una distribución más cercana a la forma circular, cuyo diámetro de circunferencia es cercano a los 150.000 años luz. Pero la Tierra y con ella todo el sistema solar están lejos de ocupar el centro de esa circunferencia. Están alejados cerca de 35.000 años luz. Esto nos da una primera razón de sospechar que, a pesar de estar profundamente sumergidos en la galaxia, no ocupamos el centro. Sería por otra parte un prodigioso azar que el Sol, modesta estrella entre millares de astros, ocupase precisamente esa posición privilegiada. El problema que preocupa sobre todo a los astrónomos desde que estudiaron los cúmulos globulares es el de saber si ellos forman parte de la galaxia o si son independientes. No es una cuestión de definición en simple forma. La unidad de la galaxia está constituida por el movimiento giratorio que anima todos los elementos y uno está en el derecho de preguntarse si los cúmulos participan o no de ese movimiento. No podría darse una respuesta firme a esa cuestión, ya que faltan los apoyos y la rotación es demasiado lenta para ser observada. Se le ha dado, sin embargo, a falta de algo mejor, algunas soluciones de sentimiento, siguiendo la idea que uno se formaba del génesis de esos grandes torbellinos nebulosos, después de haber considerado antiguamente los cúmulos como dependencias de la galaxia. Uno fue llevado a ver, posteriormente, si no sistemas independientes, al menos una especie de rezagados que participan poco o nada del movimiento general. En los tiempos en que una condensación cósmica empezaba a dibujarse en el interior de la materia cósmica que primitivamente llenaba todo el espacio, jirones de esa materia demasiado alejados del centro atractivo en formación fueron dejados de lado por el torbellino. Formaron, pues en el mismo lugar, universos reducidos que fueron primeramente bolas gaseosas que se condensaron más tarde, poco a poco, en soles. Ese concepto, seguramente hipotético, presenta, sin embargo, un doble interés. En primer lugar, contribuye a disminuir las dimensiones de la galaxia, puesto que suprime los cúmulos que se le atribuían antiguamente. Y además, sirve de base a nuevos métodos, muy diferentes de los que habían sido erigidos hasta aquí para estudiar la estructura de nuestro universo. Esos métodos, fundados sobre la observación de las velocidades, han sido propuestas desde 1925 por Lindblad y desarrollados principalmente por Oort. No nos queda más que indicar ahora el principio. Es preciso recordar ante todo que los dos integrantes de la velocidad en relación con nosotros son, en principio, accesibles a la medición. Primero, la velocidad radial, es decir, medida en la dirección que va de la Tierra a la estrella, para ser estimada gracias al efecto Doppler-Fizeau, por el traslado de las rayas espectrales hacia el rojo, si la estrella se aleja, o hacia el violeta, si ella se acerca.
Esas medidas llevadas hoy en día a una extrema precisión son aplicables a todos los constituyentes de nuestro universo. El conocimiento de las velocidades radiales se mantiene, pues, con nuestro más precioso medio de información. Segundo, la velocidad tangencial, determinada perpendicularmente al rayo visual, puede ser medida por el desplazamiento de la estrella en la esfera celeste. A condición de que uno conozca la distancia de esa estrella, la comparación de dos fotografías de una misma región del cielo tomada a varios años de intervalo permite determinar esos traslados aparentes, pero el método es tanto menos preciso cuanto uno lo aplica a estrellas más alejadas. Y finalmente uno no conoce las velocidades tangenciales, sino para los astros vecinos de nuestro globo. Turner, habiendo comparado dos clichés tomados desde Oxford con 15 años de intervalo, no ha contado más que 268 estrellas sobre 10.000 que han sufrido traslados aparentemente medibles. Al componer, siguiendo la regla del paralelogramo, la velocidad radial y la velocidad tangencial del globo, se obtendrá en tamaño y en dirección la velocidad de la estrella en relación a nuestro globo. Pero como éste es en sí mismo arrastrado en el movimiento general de la galaxia, ha parecido necesario relacionar esas velocidades con una señal tan inmutable como fuese posible. Se ha escogido ese efecto los cúmulos globulares, ya que se consideran como rezagados o aún como formaciones separadas. Ellos no participan más que un poco o nada en el movimiento de rotación. Habiendo procedido así, Oort ha podido evaluar la velocidad de nuestro Sol como equivalente a 275 kilómetros por segundo. La dirección de esa velocidad marca el ápex, es decir, el punto del firmamento hacia el cual se dirige actualmente el sistema solar. Ese punto estaría colocado en la constelación de la Lira, cerca de la magnífica estrella Vega. Por otra parte, se tienen buenas razones en pensar que el Sol describe en esa rotación una trayectoria más o menos circular, de tal manera que el centro de la galaxia debe encontrarse en la dirección perpendicular a esa trayectoria, es decir, a la velocidad que le es tangente. Esa dirección es aquella en la cual alumbra en el cielo la constelación zodiacal del Sagitario. El profesor Luis agrega: si se pasa a revista ahora todas las velocidades de las cuales se ha podido obtener el valor y la dirección, uno se da cuenta que las cosas no son tan simples como se habían imaginado primeramente, y que ellas no pueden ser explicadas por una rotación de conjunto de la galaxia, girando en un solo bloque como un cuerpo sólido. Kapteyn había ya establecido la existencia de corrientes de estrellas, y parece ser que nuestro universo está constituido por un cierto número de anillos, girando cada uno con una velocidad diferente alrededor del eje común. El Sol, el conjunto de la Vía Láctea y la gran mayoría de las estrellas forman parte del anillo principal, cuya velocidad es la más rápida. Es a ese anillo principal que Lindblad y Oort han aplicado los cálculos de la mecánica celeste, escribiendo que la fuerza centrífuga equilibra a cada momento la atracción producida por las masas interiores. Los resultados obtenidos confirman y precisan lo que había sido alcanzado por vías muy diferentes, lo cual confirma que el sitio del Sol se encuentra un poco fuera del plano de la simetría galáctica a unos 32.000 años luz del centro. Su rotación completa debe exigir 225 millones de años. En fin, las fórmulas permiten alcanzar la masa total de la galaxia, que equivaldría a la de 165.000 millones de soles semejantes al nuestro. Esa evaluación parece a primera vista muy exagerada, pero es preciso no olvidar que comprende además de los astros visibles, las estrellas extinguidas y también la atmósfera galáctica, de la cual hemos señalado hace un instante su papel absorbente. Según ciertas estimaciones evidentemente inciertas, sobre esos 165.000 millones, 100 pertenecerían a la atmósfera galáctica, que compensa así su extrema tenuidad con su formidable extensión. Y uno de los sabios más competentes en esa materia, el astrónomo J. S. Plaskett, escribe: la característica principal de la galaxia es el gran disco aplastado de las estrellas, comprendiendo probablemente más del 90% de la masa del sistema mantenido bajo su forma aplastada por la rotación. Ese disco está intensamente condensado en el plano galáctico
y es aproximadamente circular en contorno con un diámetro efectivo de 100.000 años luz, mientras que la densidad decrece rápidamente. A ese límite se encuentran diseminadas estrellas variables y otras de gran velocidad, extendiéndose quizás 16.000 años luz más allá de la frontera efectiva. Estrellas análogas de gran velocidad y también cúmulos globulares se extienden sobre uno y otro lado del plano central a 32.000 años luz o más aún. El autor de ¿Qué sabemos nosotros de nuestra galaxia? Concluye: ese cuadro, todavía muy impreciso, confirma en todo caso la hipótesis del gran Herschel. La galaxia es una doblez ligeramente agrandada de la nebulosa de Andrómeda. En 1943, el sabio francés Paul Coutel escribía un artículo: ¿Cómo las estrellas producen su luz y su calor? A excepción del Sol, ninguna estrella ha podido ser observada todavía desde la Tierra a través de ningún aparato de óptica, por muy poderoso que sea, bajo otro aspecto que el de un punto lejano. La ínfima cantidad de luz que cae sobre un objetivo de anteojo de telescopio después de haber caminado a través del vacío enorme del espacio durante a veces varias centenas de millares de años es el único mensaje que nos llega y nos llegará jamás de sus astros. Sin embargo, nos basta, después que se sabe descifrar al espectrógrafo para conocer la composición química de las estrellas, su temperatura superficial, el poder de su centelleo y por reducciones innumerables, gracias al más sutil análisis matemático. Su temperatura interna, su densidad, sus rayos, su radio, su masa y hasta el mecanismo íntimo siguiendo al cual toma nacimiento su seno, el torrente de energía que ellas prodigan durante su vida bajo forma de luz y de calor. Ese último problema, hasta aquí uno de los enigmas de la astronomía física, ha recibido solamente desde hace poco su verdadera solución. Se relaciona con las más recientes conquistas de la química nuclear, que explica, por un ciclo de transmutaciones graduales, la liberación enorme y regular de la energía en ese gigantesco hogar a 20 millones de grados que es el corazón de una estrella, donde todo el combustible, el hidrógeno principalmente, se condensa progresivamente en helio, verdadera ceniza inerte, hasta que la estrella degenerada se transforma en una de esas enanas blancas o negras que son los cadáveres de los astros. Bueno, ustedes comprenderán que esta alma apenas sabe de matemática hasta séptimo de básica, y que habrá muchos neófitos como esta persona, sin formación astronómica, sin base matemática. Por lo tanto, ¿cuál solución ha encontrado? Pues que nos ayudaría mucho una síntesis de lo que la ciencia actual dice sobre el universo, que es un tema tan vasto. Entonces, la primera pregunta que se ha hecho es: ¿qué es el universo según la ciencia? El universo es el conjunto de todo lo que existe físicamente: espacio, tiempo, materia, energía, leyes físicas, todo. Hoy, gracias a la cosmología moderna, sabemos algunas cosas esenciales. El universo tuvo un origen, el Big Bang. Hace aproximadamente 13.800 millones de años, todo lo que existe surgió de una expansión repentina desde un estado extremadamente denso y caliente. No fue una explosión dentro del espacio, sino la expansión del espacio mismo. Desde entonces el universo sigue expandiéndose. El universo contiene miles de millones de galaxias. Nuestra galaxia, la Vía Láctea, es solo una entre más de 2 billones estimados. Cada galaxia puede contener cientos de miles de millones de estrellas, y cada estrella sus planetas. El universo tiene una historia y una evolución. Desde el Big Bang se formaron átomos, luego estrellas, galaxias, sistemas planetarios. Nuestro sistema solar apareció hace 4.600 millones de años. Nuestra segunda pregunta: ¿y dónde estamos nosotros? Estamos en un rincón espiralado de la Vía Láctea. Nuestra galaxia, la Vía Láctea. Nosotros tenemos algunos aspectos y detalles que nos da la ciencia respecto a nuestro hogar, la Vía Láctea.
que es una galaxia espiral, que su diámetro es más o menos de 100.000 años luz, que el número de estrellas es entre 200 a 400 mil millones, y que el Sol, nuestra estrella, está en el brazo de Orión a unos 27.000 años de luz del centro galáctico, que nuestro sistema gira alrededor del centro de la galaxia y tarda 225 millones de años en dar una vuelta. Y más allá, los científicos hablan de materia oscura y energía oscura. La materia visible, estrellas, planetas, polvo, es solo el 5% del universo. El resto está compuesto de cosas aún invisibles, misteriosas. Materia oscura, 27%, mantiene unidas las galaxias. Energía oscura, 68%, está acelerando la expansión del universo. Bueno, nosotros debemos considerar algo que es muy importante, que el Big Bang es una teoría científica, lo cual significa que no es una verdad absoluta, no es una verdad definitiva, sino la explicación más coherente hasta hoy con base a observaciones y cálculos que en el texto del propósito psicológico se nos ha dado pues tan ampliamente. ¿Y qué significa una teoría? Pues en ciencia una teoría no es una simple suposición, por supuesto, sino un modelo bien fundamentado que explica muchos fenómenos y permite hacer predicciones. Sin embargo, está siempre abierta a revisión o reemplazos si surgen nuevos datos. El mismo texto nos ha ido diciendo cómo han cambiado esas apreciaciones, esas hipótesis. Obviamente no responde al porqué del origen, sino más bien al cómo. ¿Qué sostiene la teoría del Big Bang? Así, en síntesis, la expansión del universo. Las galaxias se alejan unas de otras como si el espacio mismo se estirara. La radiación cósmica de fondo, un eco térmico uniforme que queda del momento inicial. Y la abundancia de elementos ligeros como el hidrógeno y el helio que coinciden con los cálculos de una explosión primordial. Pero tengamos en cuenta que no explica, y eso es clave para no confundirnos. ¿Qué había antes del Big Bang? La teoría no puede decirlo porque el tiempo mismo comienza ahí, y además no es su pregunta. ¿Por qué hubo un Big Bang? La ciencia no entra en el terreno de las causas últimas o trascendentales. ¿Y de dónde viene la ley que rige el Big Bang? Entonces aquí es donde la mística, la filosofía toman su posta. Podemos nosotros comparar la teoría del Big Bang con visiones cosmogónicas tradicionales. El Génesis bíblico, los Upanishads, la cosmovisión egipcia o la de los pueblos americanos. Intentemos entonces tender un puente entre el Big Bang y las cosmogonías tradicionales. Es decir, tendamos un puente entre la ciencia moderna y la sabiduría eterna. Cada uno habla de un principio, pero lo hacen en lenguajes distintos. La ciencia en un lenguaje matemático, físico, las tradiciones en el lenguaje simbólico y sagrado. Sin embargo, si lo miramos con un poquito de detenimiento, nos podemos dar cuenta que ambas intentan responder lo mismo. ¿Cómo nació el todo? ¿De dónde surgimos? ¿Qué había antes? Entonces, la propuesta sería comparemos la visión científica y las tradiciones. Ya tenemos una idea de síntesis sobre lo que nos dice la ciencia. Ahora, recordemos lo que nos dice el Génesis bíblico. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1:1. El acto creador es verbal. Dios dijo y fue. La palabra, el logos, es el principio de todo. Hay un orden en 6 días: luz, cielo, tierra, astros, vida, humanidad. Antes del acto creador, la tierra estaba desordenada y vacía. Tohu Vabohu. Y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Dios no crea de la materia, sino de la nada. Es un acto puro de voluntad y amor. En el Big Bang también hay un inicio absoluto, sin materia previa. Ambas visiones postulan un origen radical. Los Upanishads de la India. En el principio, solo existía el ser,
uno sin segundo. El universo surge del Atman, Brahman, la conciencia universal. El mundo es una emanación del ser. No es creado de la nada, sino manifestado desde lo uno. El sonido Om es el primer acto vibratorio del universo, la semilla sonora de todo lo que existe. Aquí el cosmos no nace por una explosión, sino por vibración, respiración, latido del absoluto. El Big Bang podría verse como esa vibración inicial, pero sin conciencia. La tradición la personifica como el ser que sueña el mundo. La cosmogonía egipcia. Antes de todo estaba el Nun, el océano primordial. Todo surge del Nun, el caos acuoso y sin forma. De él emerge el Ben, el montículo primordial, a veces personificado como el dios Atum. Atum se autogenera y luego emite a las demás deidades por medio de su palabra, respiración o semilla. El Nu es como una nebulosa sagrada donde reposa el todo aún no manifestado. ¿Nos suena esto como la singularidad antes del Big Bang? Ese punto sin forma, pero lleno de potencial. Cosmogonía de los mayas quichés. En el principio todo era cielo y mar, no había tierra ni hombres. Los dioses creadores Tepeu y Gukumats hablan entre sí y piensan el mundo, que luego se manifiesta. El mundo es creado por el poder de la palabra y el corazón del cielo. Huracán, dios del viento. Lo creado no es definitivo. Hay varios intentos de crear al ser humano, hasta que se logra con masa de maíz, alimento sagrado. Como en el Génesis o los Upanishads o la cosmovisión egipcia, hay una inteligencia que sueña, pronuncia y forma el mundo. Y bueno, en todas las visiones, incluso la científica, hay un punto original del cual todo emerge, sea vibración, sueño o explosión. La ciencia describe cómo comenzó el universo. Las tradiciones intentan explicar por qué y qué sentido tiene. El universo como una obra viva, animada, con alma. Ambas visiones no se contradicen, sino que pueden complementarse en nosotros, que somos capaces de ver más allá del lenguaje. La ciencia nos habla de la vibración inicial, las tradiciones del verbo que vibró. La ciencia mira las estrellas. El que ansía convertirse en una de ellas, las escucha. Bueno, continuemos con nuestro propósito psicológico. ¿Qué es una estrella? ¿Por qué brilla? He ahí las primeras preguntas que se plantea aquel que comienza a interesarse en el cielo. Resulta sorprendente constatar que la astronomía, tan rica en indicaciones de toda clase sobre las estrellas desde hace un siglo, haya sido incapaz de decirnos hasta hoy por qué brillan. Sabemos desde hace tiempo que las estrellas son esferas enormes de gas incandescente. Conocemos en general su temperatura superficial, sus movimientos en el espacio, las condiciones físicas que reinan en sus atmósferas y la naturaleza química de sus materiales periféricos. A menudo sabemos calcular su distancia y a veces su volumen, su masa y densidad media. Pero el origen de su luz y de su calor, el mecanismo que preside a la emisión de tantos rayos, ha permanecido como enigmas hasta 1940. ¿Cómo se plantea el problema de la energía estelar? Una respuesta falaz a esa cuestión viene de golpe a los espíritus. Las estrellas brillan porque sus superficies son calientes. El hecho es exacto, fácil a observar, además, y de ser sometido a medición, pero no resuelve ningún problema. La temperatura superficial o temperatura efectiva de los astros se traduce ante todo por su color. Las estrellas frías son sombrías y rojizas. Las estrellas más calientes son brillantes, muy blancas o azuladas. Se miden esas temperaturas estudiando la intensidad y el color de los rayos que recibimos de cada estrella, con la ayuda de instrumentos apropiados. Actinómetros, pirómetros, bolómetros, etc. He aquí en grande los resultados. Las estrellas más frías que conocemos tienen temperaturas efectivas de 2000 a 3000 grados. Esas son las estrellas rojas. Una estrella amarilla como el Sol alcanza los 5700 grados, digamos 6000 para las estrellas amarillas.
Las estrellas blancas como Sirio se avecinan a los 10.000 grados. Estrellas aún más calientes llamadas de tipo B, como la mayoría de las estrellas de Orión, tienen temperaturas de 20.000 o 30.000 grados. En fin, los astros excepcionales clase 0 llegan hasta los 50.000 grados y se piensa que las estrellas Wolf, Rayet y los núcleos de nebulosas planetarias pueden alcanzar o traspasar 100.000 grados. Pero la inmensa mayoría de las estrellas normales pertenecen al dominio de 3.000 a 10.000 grados. Es preciso recordar aquí que si se cataloga las estrellas según su temperatura y según su poder luminoso intrínseco en un cuadro rectangular de figura 1, se obtiene un diagrama extraordinario establecido por Hertzsprung y Russell, que constituye una de las adquisiciones fundamentales de la astronomía al comienzo del siglo. En lugar de adornar uniformemente toda la extensión del rectángulo, los puntos que representan las estrellas vienen a colocarse esquemáticamente sobre dos líneas. Una, la rama de las enanas o serie principal, sigue más o menos una diagonal del rectángulo. La otra, la rama de las gigantes, atraviesa horizontalmente el diagrama a la altura de Sirio. De ello resulta que las estrellas rojas pertenecen, por ejemplo, a dos categorías muy diferentes. Las enanas rojas, que emiten 100 veces menos centelleo que el Sol, las gigantes rojas, que traspasan cada una 100 soles. Clasificadas según su poder luminoso, las estrellas se colocan curiosamente sobre dos líneas, las más numerosas sobre la diagonal descendente del rectángulo, enanas. Otras, las gigantes, sobre una línea más o menos horizontal. Los números inscritos en los círculos indican la temperatura central, en millones de grados calculados, como está dicho en el texto. Pero, ¿por qué las estrellas son calientes en la superficie? ¿De dónde vienen los torrentes de luz y de calor renovados sin cesar, precipitados permanentemente en el espacio vacío? Sabemos bien que un hierro, a estirar en la hilera, aún llevado al rojo, se enfría rápidamente si no se le conserva al calor. El agua en ebullición dentro de una cazuela cesa rápidamente de bullir si uno apaga el calentador bajo la cacerola. Sucede lo mismo con las estrellas, por muy calientes que sean. Su temperatura bajaría varios grados por año, su brillo bajaría, por decirlo así, ante nuestros ojos, y se apagarían sin esperanza. Si una fuente de energía formidable no mantuviera en permanencia su temperatura y no alimentara su emisión. Esa fuente existe, ya que no solamente no sorprendemos ningún signo de debilidad en su luz, sino que tenemos razones imperiosas para pensar que el Sol, en particular, mantiene su despacho actual desde al menos 1 o 2 millones de años. Ciertos fósiles de la era primaria, por ejemplo, casi idénticos a los animales o las plantas que viven aún en nuestros días, han exigido para prosperar hace 400 o 500 millones de años un clima análogo al nuestro. El aporte del Sol a la Tierra ha quedado sensiblemente el mismo. Nuestros periodos glaciales comportan una explicación puramente meteorológica. Uno estaría sin duda tentado a pensar que las estrellas queman, es decir, a recurrir al calor desprendido por reacciones químicas. Vana tentativa. Admitiendo que el Sol fuese una masa de carbón puro y otorgándolo encima el oxígeno necesario a su combustión total, no podría proveer a sus centelleos sino durante 6.000 años apenas. La química entera está pues fuera de juego en las emisiones estelares y no explicaría aún la emisión del Sol durante la duración de los tiempos históricos. ¿Es preciso creer que las estrellas son alimentadas del exterior como los molinos del viento? Menos aún. La energía que reciben por intercepción de meteoritos o de rayos cósmicos o por frotamiento en un medio resistente es despreciable, salvo quizás en ciertos casos especiales. Y, además, vamos a ver que una contribución exterior de energía, aún abundante, no serviría de nada. La existencia misma de la estrella está en juego. Es necesario su equilibrio a cada instante, que la energía que salga venga del centro del astro. Se puede demostrar que, sin temperaturas crecientes, a medida que uno se hunde en el corazón de una estrella, sin una temperatura central del orden de 20 millones de grados, la estrella se desplomaría inmediatamente sobre sí misma. Ahora bien,
El calor va del punto más caliente al punto más frío, así como el agua corre de arriba a abajo. Somos conducidos a ver, pues, que toda energía radiada por las estrellas viene de su centro. Las estrellas tienen, por decirlo así, una batería de acumuladores en su seno. Queda por ver ahora a través de cuáles vías el hombre ha podido conocer el interior de las estrellas y describir con autoridad el estado de la materia. Hasta la más profunda de sus hogueras. Ahí donde ninguna observación ni experimentación son concebibles. La pretensión de conocer bien el interior de las estrellas parecerá sin duda sorprendente a quien conoce las dificultades que el hombre sufre al penetrar 1 o 2 kilómetros en el subsuelo de su propio planeta. Nosotros poseemos acerca de ese tema, sin embargo, confortables certezas, por medio de una sola hipótesis, a saber, que la materia estelar en profundidad es de la misma naturaleza de lo que nosotros conocemos sobre la Tierra, al estado de enfriamiento, materia que aparece, por otra parte, fácilmente identificable al espectroscopio sobre la superficie de las estrellas. Admitido eso, pongamos en acción la máquina para ondear las estrellas, que es el análisis matemático aplicado a los datos físicos, máquina sutil a la cual Eddington atribuye el nombre pintoresco de perforadora analítica. El primer analista que ha atacado la cuestión del interior de las estrellas, presión y temperatura fue Homer Lane, en una memoria aparecida en el año 1889. Lane imagina una esfera de gas del mismo volumen, de la misma masa, de la misma densidad mediana que el Sol y hace dos hipótesis simplificadoras. Una, esa esfera es homogénea, es decir, presenta la misma densidad en todos los puntos, densidad 1,4 con relación al agua. 2. El gas posee las propiedades de un gas perfecto, en el sentido de la física elemental. Esa segunda hipótesis apareció inaceptable hasta el punto de que la memoria no fue tomada en serio durante 50 años, hasta 1924 para precisar. En efecto, un gas comprimido fuertemente para ser más denso que el agua no tiene nada más de gas. Se le debe atribuir las propiedades de los líquidos y no sigue más las leyes de los gases perfectos. La física moderna ha disipado esa objeción. Siendo admitidas las hipótesis hechas, es muy fácil calcular las presiones en el seno de la esfera. Las capas de gas pesan unas sobre las otras, de cercana en más cercana al centro de la esfera. Es alcanzada una presión P igual 15 millones de toneladas por centímetro cuadrado. Sometida a esa presión fantástica, la materia debería comprimirse al extremo. Ahora bien, nosotros hemos admitido una densidad de 1,4 solamente, es decir, una densidad poco elevada. ¿Qué fuerza entra en juego, pues, capaz de resistir el acumulamiento de la sustancia hacia el centro? ¿Qué factor se opone al derrumbamiento del astro sobre sí mismo bajo la influencia de su propia gravitación? Ese factor antagonista esencial al equilibrio es la fuerza elástica del gas. Ella radica en la agitación desatinada y perpetua de las moléculas del gas lanzadas sin cesar como proyectiles que se entrechocan, rebotan, se rechazan mutuamente con una eficacidad que depende, en primer lugar, de la velocidad de las partículas. Ahora bien, las partículas están ligadas a la temperatura del gas. Tanto más caliente es el gas, tanto más las moléculas van rápidas y mejor resisten a la compresión. Se podría decir en otros términos que la noción de temperatura es una resultante de la velocidad media de las partículas. Siendo así, ¿qué temperatura es preciso atribuir al gas para que, bajo la presión P, su densidad no traspase 1,4? Es necesario saber de qué gas se trata y Lane ha hecho el cálculo en la hipótesis, tercera hipótesis, en la cual el gas sería el hidrógeno al estado atómico. Trabajo fácil y que un estudiante de primer año de física podría realizar bien. Se encuentra a una temperatura de 11,5 millones de grados. Tal fue el resultado de Lane. Vamos ahora a la física. Separar las hipótesis restrictivas de Lane a acomodarse para elevarse al caso general de las estrellas reales. Es siempre el profesor Paul quien va a darnos las explicaciones. La primera hipótesis.
de una esfera homogénea no fue largo tiempo molesta. Se llama modelo de una estrella la manera por la cual la densidad de su sustancia crece a menudo que se hunde hacia el centro. Se pueden hacer diversas suposiciones respecto a este tema. Es admitido hoy en día que la densidad central de una estrella ordinaria es del orden de 100 en relación con el agua. Pero un resultado esencial y muy curioso ha aparecido estudiando las diversas distribuciones. La temperatura central del astro depende muy poco del modelo. Los diversos modelos verosímiles sustituidos en el astro homogéneo de Line conducen todos a una temperatura T igual 20 millones de grados en el mismo orden de tamaño que la precedente. Pasemos a la influencia de la sustancia. Esos cálculos conciernen al hidrógeno. ¿Qué sucede si ese gas es sustituido por otro elemento químico? Uno debe multiplicar T por el peso atómico del cuerpo considerado. Con el hierro, por ejemplo, peso atómico 56. La temperatura central necesaria al equilibrio sería 56 T, en el orden de 1.000 millones de grados. Ese resultado arruinaba todas las esperanzas de llegar a una conclusión precisa, ya que las estrellas son una mezcla mal conocida de todos los cuerpos, del hidrógeno al uranio, peso atómico 238. La influencia considerable de la composición química en orden del tamaño de las temperaturas internas rendía el valor de T prácticamente indeterminado en las estrellas reales. Agreguemos a esa conclusión engañosa la inverosímil conclusión inicial concerniente al gas perfecto. Uno concibe que ese género de investigaciones haya sido abandonado y haya caído en el olvido. En 1924 las dificultades han desaparecido maravillosamente, todas juntas, y la era de las investigaciones verdaderas sobre el interior de las estrellas se ha abierto. Esa revolución es la obra de Eddington. He aquí cómo él fue conducido. Él se interesaba en las estrellas gigantes, descubrimiento reciente. Esos astros inmensos tienen densidades medias tan débiles que deben encontrarse en gas perfecto, en casi toda su extensión. Para esas estrellas excepcionales, los cálculos de Lane podrían, pues, no estar muy alejados de la realidad. Y Eddington tomó a su vez el estudio en esas nuevas condiciones. Él dedujo para esos astros una relación muy interesante llamada relación masa-luminosidad, que fija la luminosidad cuando la masa es conocida y recíprocamente. Figura 2. Eddington tuvo la extrema sorpresa de ver que su relación establecida para las gigantes se aplicaba muy bien a todas las otras estrellas, es decir, a las enanas de la serie principal, ver figura 1. Así, el Sol, enana amarilla, se coloca sobre la curva de Eddington, figura 2. Asimismo, las enanas rojas, mucho más densas que él. Esa curva está establecida según los trabajos de Eddington para la relación entre la masa y la luminosidad de las estrellas gigantes poco densas, por ejemplo, Capella. Las estrellas más densas siguen, sin embargo, la misma ley. En conclusión, Lane tenía razón. Las estrellas son gases perfectos a pesar de sus densidades elevadas. ¿Por qué? Es al meditar sobre esa aparente anomalía que Eddington descubrió el papel de la ionización en el seno de las estrellas. A las temperaturas terrestres, los átomos se conducen como pequeños cuerpos rígidos, y cuando ellos llegan a tocarse como nuestros líquidos y nuestros sólidos, la materia se convierte para nosotros en incomprensible. Por tanto, cada átomo es un edificio extraordinariamente vacío. Su aparente rigidez proviene de que él defiende eficazmente las proximidades de un cierto dominio que le es propio, cuyo radio es del orden de algunos angstroms, 10 millonésimas de milímetros. Pero en realidad, casi toda la masa del átomo reside en un núcleo central minúsculo, de un radio todavía 100.000 veces más pequeño, orden de 10 menos 12 centímetros. Ese núcleo está sumergido en una nube de electrones ligeros, partículas de electricidad negativa, de dimensiones análogas a aquellas del núcleo. Para concebir bien el átomo, evoquemos esa imagen agrandada. Una canica de plomo de 1 centímetro de radio, rodeada de balas de algodón de la misma dimensión y dispersadas en pequeño número en una esfera de 1 kilómetro de diámetro. Se concibe por qué al laboratorio un núcleo o un electrón lanzados
Atraviesan sin choque centenas de millares de átomos en fila. Para tal proyectil la materia es, por decirlo así, transparente. La ionización es la demolición del edificio. Los átomos sometidos a temperaturas muy elevadas, a choques mutuos muy violentos o a radiaciones poderosas son dejados en pedazos, desvestidos. Los electrones son puestos en libertad. El núcleo puesto al desnudo, si la ionización es total, después de la cual queda un gas de electrones y núcleos cuya masa no ha cambiado, pero donde los elementos constituyentes son infinitamente más pequeños que antes, 1.000 millones de veces más pequeños. Las bolas atómicas han estallado. En ese gas singular, electrones y núcleos tienen una libertad de movimiento prodigiosa, aun cuando el gas comprimido ha llegado a densidades insospechables aquí abajo. Un gas permanece perfecto bajo densidades 100 veces superiores a la del platino, en el orden de 2000 con relación al agua. Es por eso por lo que las estrellas poderosamente ionizadas son gases perfectos, hasta en su centro. Pero la ionización hace desaparecer al mismo tiempo la influencia de la sustancia. La incerteza sobre el valor de las temperaturas centrales va a disiparse. En efecto, en la resistencia a la comprensión, en su participación al equilibrio, un electrón ligero hace el mismo trabajo que un núcleo pesado. Bajo la influencia de los choques mutuos, las partículas ligeras adquieren velocidades más grandes que las partículas pesadas y finalizan por tener el mismo valor en energía. Ese es el estado bien conocido de la equipartición de la energía. En consecuencia, por el cálculo de T, es preciso encarar en lo sucesivo el peso atómico medio de gas ionizado, teniendo en cuenta el número de los pedazos obtenidos por la ionización. Es muy interesante constatar que después de la ionización ese peso atómico es vecino de 2, cualquiera que sea la sustancia considerada. Y nos da los ejemplos del hierro, del sodio, del oxígeno. La única excepción importante concierne al hidrógeno. Hidrógeno igual peso atómico 1. Un electrón más un núcleo igual 2 pedazos. Media. En conclusión, aparte del hidrógeno, la ionización engendra en el seno de las estrellas un gas perfecto de peso atómico 2. El Sol tendrá pues una temperatura central, 2T, es decir, 40 millones de grados si no contuviera nada de hidrógeno, y una temperatura central medio T, es decir, 10 millones de grados si consistiera en hidrógeno puro. Así, nosotros estamos seguros de que la temperatura central del Sol está comprendida entre 10 y 40 millones de grados. Para precisar aún más sería necesario conocer el porcentaje de hidrógeno interior. Ese conocimiento ha podido ser adquirido de la siguiente manera. A masa igual, el astro hidrogenado más frío brillará menos que el astro sin hidrógeno. Tomando la masa del Sol, Strömgren ha calculado el centelleo que él tendría, atribuyéndole una serie de porcentajes variados de hidrógeno. El centelleo del Sol observado corresponde a un tenor de 36% en masa. Así, nuestro Sol está compuesto por alrededor de 1/3 de hidrógeno en masa y por 2/3 de elementos pesados. La temperatura correspondiente es de 20 millones de grados. Los mismos cálculos aplicados para diversas categorías de estrellas dan, salvo algunos casos singulares, el mismo porcentaje de hidrógeno y muestran que las temperaturas centrales en la serie principal se escalonan entre 15 y 30 millones de grados. Las gigantes, mucho más raras, son relativamente frías. En la figura 1, los números rodeados por un círculo indican esas temperaturas en millones de grados para algunas estrellas típicas. Y el autor de Cómo las estrellas producen su luz y su calor concluye: vemos pues cómo y por qué la astronomía pretende conocer el estado interior de las estrellas. Sus resultados presentan un grado de certeza equivalente al de los mejores resultados de la física de laboratorio, y se encuentran del resto corroborada por los recientes descubrimientos. En lo que nos concierne en estos propósitos psicológicos, se sale verdaderamente del marco del objeto que nos proponemos: abordar ese problema de la energía, contracción, radioactividad, transmutaciones provocadas y otros trabajos de laboratorio. Vamos a cerrar el primer video de nuestra meditación y nuestros comentarios sobre todas estas preguntas y esta información que nos dan lo vamos a hacer
a partir del segundo video. Mientras tanto, pues seguimos meditando y sobre todo recordando que estamos en Géminis.